vimos algo de representaciones, ¿verdad? Del grupo, de cualquier grupo, ¿sí? Representaciones de un grupo, representaciones lineales, ¿verdad? Representaciones continuas, entonces yo necesitaba el hecho de que fueran grupos topológicos, y hay toda una teoría, ¿verdad? De hecho, la gente que hace análisis de Fourier, entonces estudia mucho estas representaciones de grupos topológicos continuas, pero en general lo que se toma en el campo, donde se toman los espacios vectoriales, son en general los números complejos, los números reales, ¿no? Eso es lo que hace la gente que estudia representación. Nosotros estamos interesados en tomar un campo peádico. Voy a poner en detalle más qué es eso exactamente el campo peádico. Un campo peádico no son los peádicos, o sea, los peádicos es un campo peádico particular, pero hay muchos otros campos que se llaman campos peádicos. Y más generalmente estamos interesados en campos locales. De hecho, toda esta teoría de representaciones de Galois peádicas funciona bien para campos locales, para lo que son los campos locales, y se puede estudiar con esa generalidad de campos locales. Y en general el ejemplo típico de campo local van a ser los campos peádicos, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar. Pero nosotros estamos interesados justamente en esa situación, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar. ¿Y por qué eso? Por lo que les había platicado al inicio del curso, que tiene que ver con la teoría peádica de Hodge. Pero también no podía irse con toda generalidad en este sentido. Lo que queremos ahora es tomarnos lo que son estas representaciones. No quiero ver bit vectors, quiero ver esto. Las representaciones eleádicas. Vamos a empezar con algo que son como representaciones eleádicas, o no sé cómo. Y L por no decir P, entonces así lo vamos a llamar. Entonces, vamos a empezar con CAG, un grupo topológico. Primero lo voy a hacer con esta generalidad. Un grupo topológico. Y ya saben, nosotros tenemos esos grupos topológicos preferidos, ¿no? Y sea así lo vamos a anotar por lo pronto, un campo. Un campo cualquiera. Lo voy a hacer con esta generalidad también, porque esta definición aplica para todos estos casos. Entonces, la siguiente definición es que una representación lineal de G con coeficientes n, una representación que ya lo había dicho, ¿eh? Lineal con coeficientes una representación lineal con coeficientes en el grupo G, una representación lineal de G con coeficientes n, es lo que quiere decir, una representación lineal de G entonces una representación lineal de G con coeficientes en E, eso es lo que quiero. Una representación con coeficientes n, pues es lo que ya hemos dicho, ¿eh? Es un espacio vectorial, es un E espacio vectorial vectorial, y en general lo vamos a tomar de dimensión finita. Aquí hay unos casos en donde no, pero en general lo vamos a tomar de dimensión finita. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. O sea, el caso más común es que nos tomamos de dimensión finita, ¿no? O sea, porque queremos trabajar como con matrices, pero hay alguna situación en donde no va a ser así, pero bueno, vamos a hacerlo en general de dimensión finita, y cuando no sea así lo vamos a hacer explícito, pero es una representación lineal. El espacio vectorial se llama B, una representación lineal con coeficientes n es un espacio vectorial de dimensión finita que vamos a llamar B, ¿de acuerdo? Con una acción de G, con una acción continua de G, ¿okay? Y eso lo habíamos hecho, lo habíamos escrito así, ¿no? Con un homomorfismo continuo. Y entonces el homomorfismo continuo, para este caso a lo mejor conviene llamarlo ρ, lo habíamos llamado pi, pero para ser congruentes con lo que voy a escribir luego. Y entonces aquí le habíamos denotado GL de B, donde GL de B es el grupo general lineal de B, que no es otra cosa más que los automorfismos, ¿verdad? O sea, si no lo quiere empezar como las matrices directamente, son los automorfismos sobre el campo E de B. Y ya habíamos visto, ¿verdad? Lo que vimos la clase pasada es que esto es isomorfo al grupo general lineal de dimensión, no sé cuál le habíamos puesto, de dimensión D, o qué, vamos a poner de dimensión D, sobre, o sea, son las matrices. Ah, sí, ya llegó corrección.
Sí, no llegó, sí llegó. Sí, perdón, a lo mejor la llamada que recibí ahorita era del cuates. Ok. Bueno, entonces estoy aquí en estas matrices, donde por supuesto veis la dimensión, ¿no? Entonces, aquí hemos visto que puede haber varios casos, ¿no? Yo puedo equipar a B con una topología, ¿no? Entonces, si B tiene una topología, ¿no? Si B tiene una topología, podría ser cualquiera, ¿no? Pero de entrada, si B tiene una topología, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Podemos hablar de la representación que sea continua, ¿no? O sea, podemos pedir que esta ρ sea continua. ¿Sí? Entonces yo le puedo pedir a este ρ que sea continua y entonces en ese caso estaríamos diciendo que la representación es continua, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho. Entonces ρ es una representación continua. Aquí el énfasis es que la vez pasada normalmente habíamos tomado B como dimensión finita y B pues, adquiría como yo estaba tomando un campo particular que eran ya sea los reales o los complejos o un campo periódico, entonces yo le podía anotar a B con una topología inducida por el valor absoluto usual utilizando el isomorfismo de que B era KN. Pero esa situación se puede hacer más general, es decir, si B fuera un espacio topológico arbitrario, ¿verdad? Entonces el grupo general lineal de B tiene una topología y entonces con esa topología yo podría pedirle automáticamente a ρ que sea continua, como que es un grupo topológico, y yo podría estudiar esas representaciones así como son, así, simplemente así, que sea continua, no preocupándome mucho por la topología. Entonces ahí habrá particularidades, ¿verdad?, que se tienen que cumplir. Ahí en particular todas esas afirmaciones que habíamos hecho, pues hay que tener más cuidado de que si era equivalente pedir la continuidad a pedirle que G cruz B a B sea continua, etcétera, ¿no? O sea, con ese tipo de detalles. Pero bueno, yo siempre puedo hacer esta situación. ¿Ok? Ahora, si además, entonces, no lo quería en negro. Ahora, si G es el grupo particular, vamos a tomarnos el grupo de Galois absoluto, es el grupo de Galois de la cerradura separable de un campo K. O sea, así lo voy a notar, K es la cerradura separable de K sobre K, ¿sí? de S con K, un campo, un campo no tan arbitrario, ahora ya sea un campo. Recuerda que la cerradura separable en general coincide con la cerradura algebraica, pero no es siempre el caso, ¿verdad? En casos no perfectos no necesariamente se tiene esa situación. Entonces, bueno, el grupo de Galois absoluto se llama el grupo de Galois absoluto, es el grupo de Galois de la cerradura separable. Entonces, en este caso se llama, la representación se llama o se dice una representación, me voy a poner aquí, una representación de Galois. Es decir, una representación de Galois es simplemente una representación continua o una representación del grupo de Galois absoluto, ¿sí? Del grupo de Galois absoluto. Ajá. Entonces, ya podemos, a partir de aquí, ya podemos incluso considerar algunos ejemplos. De ejemplos de este caso. Entonces, el caso obvio es que K es un campo. Bueno, este es un ejemplo de observación más que nada, ¿no? Si K es un campo y L una extensión finita, o una extensión de Galois, L sobre K Galois. No necesariamente finita, ¿no? No tiene que ser. Déjenme cerrarle aquí. Ahí está. Ok, entonces L sobre K es una extensión de Galois. Y entonces yo voy a considerar G, pues el grupo de Galois, pero de L sobre K, como le hemos hecho hasta ahora, ¿no? El grupo de Galois. Entonces, lo que vamos a hacer es que considerar un espacio vectorial, pero lo vamos a considerar con la topología discreta. Entonces, B en el espacio vectorial sea B L
en el espacio vectorial dotado de la topología discreta. Entonces, fíjense que como yo me estoy tomando acá un campo arbitrario, no es un campo evaluado, no es un campo normado, entonces ni siquiera es un campo topológico, simplemente es un campo. Entonces, en principio no tengo, no tendría una topología natural para que asociarle a G, ¿no? Yo estoy simplemente tomando esta situación. Entonces, si yo quisiera hablar de representaciones continuas, entonces me gustaría dotar a B de una topología discreta. Y todo lo que sí podemos considerar ahora es notar que G sí es un grupo topológico, independientemente de que K sea o no un campo topológico. G, como usted es un grupo de Galois, sí tiene una topología, la topología de Krull. Entonces sí tiene sentido hablar de representaciones continuas, a pesar de que K no tenga ninguna topología, ¿sí? No hay ninguna topología heredada de aquí. Entonces será un espacio vectorial dotado de la topología discreta. Entonces podemos considerar las representaciones continuas, ¿no? Entonces podemos considerar representaciones continuas podemos poner representaciones continuas como lo habíamos hecho ρ, pues que va de este grupo a GLB, ¿sí? Entonces con coeficientes aquí en E, ¿sí? Simplemente porque B tiene una topología, entonces eso yo lo puedo considerar. Y entonces aquí el ejercicio que quiero ponerles, pues le voy a poner de rojo, es un ejercicio muy interesante, es ver que la continuidad, ¿no? Se puede explicar de la siguiente manera, o sea, pedir. Entonces, pedir que ρ sea continua, es pedir que ρ se factorice a través de este diagrama, ¿no? O sea, es pedir que se factorice, a ver, que se factorice. Entonces voy a poner aquí cómo se factoriza. Entonces yo tengo pues G, tengo el grupo general lineal de E a B, y entonces aquí yo lo que voy a tener es un grupo de Galois, voy a ponerlo más diagonal para que quepa. Entonces aquí voy a poner el grupo de Galois de F sobre K, y que les digo quién es F, y entonces lo que necesitaría es una flecha de aquí para acá. O sea, lo que le estoy pidiendo es que esa representación se factorice a través de un homomorfismo de un grupo de Galois donde F sobre K es una extensión de Galois finita. Pues con F sobre K de Galois finita. ¿Sí? Entonces queda claro, o sea, pedirle la continuidad a ρ quiere decir, o es el equivalente a pedirle que se factoriza a través de un grupo de Galois finita. Y ahorita casi que ya deben de ver por qué, ¿verdad? Por qué se le está pidiendo esa condición, ¿verdad? Recuerden que son grupos, es un homomorfismo de grupos topológicos, y la continuidad, ¿verdad? La continuidad, o sea, tienes la base, el grupo de Galois de F sobre K sería uno de los elementos del límite, ¿verdad? Y recuerdan cómo estaba dada, cuál es la relación con la topología de G, cuál es la relación que habíamos visto, y entonces pedirle que sea continuo, forzosamente me va a dar una factorización de ese tipo, y si la representación se puede factorizar de esta forma, pues entonces eso va a querer decir que va a ser continuo. Bueno, lo tienen que pensar, pero claramente tiene que ver con G definido como límite proyectivo, y con la topología que se le da G a partir de estos grupos de Galois de F sobre K, es decir, que ¿se acuerdan quiénes son la base de abiertos? Entonces el grupo de Galois de la extensión de L sobre F, ¿no? Eso sería una base de abiertos. Y el grupo de Galois de F sobre K realmente es un cociente de ellos, es el cociente, y entonces, pero la base de abiertos de G es el grupo de Galois de L sobre F. Y bueno, ya saben, yo tengo estos morfismos, ¿verdad? Los kernels de estos morfismos, y con todo lo que hemos visto de grupos profinitos, en particular aplicado al grupo de Galois, les debe dar este ejercicio. Entonces, pedirle que sea continuo. En este caso, notar que estamos en un caso particular, que es en el caso en que B tiene una topología discreta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, bien.
Entonces, otro ejemplo, a lo mejor debería llamarle ejemplo 1, aquí. Entonces aquí vamos a poner el ejemplo 2. Entonces el ejemplo 2, vamos a pedirle ahora una característica E más particular. Entonces vamos a decir, vamos a pedir que E, o sea E, un campo E, que sea la completación de un campo numérico. O sea, a lo mejor ahorita, o sea, cuando yo tengo los racionales, o sea, que es un campo numérico, se lo recuerdo, un campo numérico es una extensión finita de los racionales, ¿no? Es de los números racionales. Normalmente metido dentro de los complejos, lo podemos considerar dentro de los complejos, ¿no? Una extensión finita de los racionales. La completación de los propios racionales me dan los reales, ¿verdad? Pero yo podría tener una completación de esta cosa metida en los complejos, ¿no? Y la completación estaría metida en los complejos. Por ejemplo, el QDI, si me tomo QDI es un campo numérico, y si yo me tomo su completación no es completo, ¿verdad? De extensiones de Cauchy que no convergen ahí, entonces si lo completara con su valor absoluto usual, pues obtengo un subcampo de los números complejos. Y entonces, de hecho, hay teoremas de descomposición, que la parte real y que no sé qué, o sea, todo eso es lo que se estudia en un curso de teoría de campos de clase, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero entonces, digamos, en general no necesito eso, pero a veces es un campo numérico y su completación vive ahí, ¿sí? Cuando la puedo meter, o sea, hay encajes a los complejos y en algunas veces se pueden encajar los reales y hay partes que se encajan los reales y partes a los complejos, entonces hay toda una teoría al respecto. Pero no importa, entonces yo me tomo la completación de un campo numérico y entonces cuando yo tengo esta situación, entonces yo puedo tener que, por los teoremas, ¿verdad? Yo puedo tener que E puede ser igual a los reales, por ejemplo, en el caso de los racionales, o puede ser igual a los complejos, ese es en el caso del valor absoluto usual, o si yo estoy tomándome un valor absoluto, porque la completación pues, depende del valor absoluto, entonces si yo me tomo un valor absoluto no arquimediano, entonces lo que yo obtendría aquí es un campo peárico, ¿sí? O sea, yo podría obtener QL. ¿Sí? Entonces, ese es por un teorema, ¿no? Por un teorema o sea, si yo tengo un campo de característica cero completo, ¿no? Y con ciertas propiedades OSR de característica cero, o sea, que sea subcampo de los complejos OSR o son los complejos en sí, ¿no? Y entonces, por otro lado, sin OSR, tiene que ser uno peárico, ¿no? Tiene que ser uno de estos QL, para algún es un teoremita. Entonces, un campo numérico o QL. Entonces, yo tendría estas situaciones, y entonces, en ese caso, yo lo que sí puedo hacer es dotar a E con una topología, ¿sí? Y entonces, en este caso, lo que... esa representation, entonces el ejercicio, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo en dos partes. Entonces, ejercicio. Entonces, la parte 1 del ejercicio sería que si E es igual a los reales o a los complejos, entonces, no les dije, ¿verdad? O sea, yo estoy considerando una completación. Entonces, ρ de GLE de B es continua si el kernel es un subgrupo normal de G. Sí, solo sí. El kernel de ρ es un subgrupo normal, que esto es claro, abierto, ¿verdad? Bueno, por supuesto, esto es ok, y luego la parte 2. La parte 2 es en el caso más interesante, entonces que si perdón, aquí les dije, si les dije que es RC o QL, pero en realidad más que QL es una extensión, porque de hecho cualquier extensión de QL finita es QL o una extensión finita de QL. Entonces déjame ponerle O
una extensión finita de QL. Sí. Entonces, si es la configuración de un campo numérico, depende del valor absoluto que yo le esté dando al campo numérico de la evaluación, porque le puedo dar una evaluación periódica, entonces ya sea que obtengo los reales, los complejos, o QL, o una extensión finita de QL, ¿no? Porque las extensiones finitas de QL también son completos. Entonces, ok, entonces el ejercicio 1 es en el caso de que sea una extensión real o compleja. Entonces, para ver que la representación es continua, si solamente si el kernel es un subgrupo normal abierto de G, cosa que es muy parecida a las cosas que hemos visto, y en el caso de que sea P una extensión finita de QL, si es una extensión finita de QL, entonces lo que tenemos es que lo que podemos considerar es lo siguiente. Vamos a hacer un análisis. Como es una extensión finita de QL, entonces yo puedo suponer que el grado de E sobre QL, pues vamos a llamarlo como lo tienen aquí, que sea de grado D. O sea, es una extensión de grado D, y vamos a poner a H como la dimensión, creo que lo había puesto el revés allá, pero H es la dimensión de B sobre el campo E. ¿Sí? Entonces yo tengo esa situación. Entonces yo puedo tener mi representación, ¿verdad? Entonces la representación me gustaría entenderla en otros términos. Entonces yo tengo ρ, mi representación que va de G a GL de B, y lo que me gustaría es entenderla como una representación, pero no sobre E, sino sobre QL. Si yo quisiera entender esto como una representación sobre QL, entonces lo que tengo que hacer es que, bueno, pues considero, o sea, yo lo que tengo es que tiene la dimensión de QL de B. Entonces yo tengo que la dimensión sobre QL de B, es decir, como B es un E espacio vectorial, entonces en particular también es un QL espacio vectorial, entonces podría calcular la dimensión, y ustedes saben por álgebra lineal que la dimensión de esta cosa es nomás menos que el producto, ¿no? Y el producto de las dimensiones. Entonces es H por D, y entonces además tengo que los automorfismos de E en B, es decir, el grupo general, esta cosa por decir es el grupo general lineal de sobre B, pues es decir, todos los automorfismos de B que me sacan a E como escalares, entonces en particular también me sacan a QL como escalares. Entonces esta cosa de hecho está dentro, ¿verdad? Está dentro de los automorfismos sobre QL de B, que es nuevamente lo que hemos denotado antes, GL de Q, L de B. Y esta cosa, por lo que hemos visto en las clases pasadas, esto es el grupo general lineal sobre QL, pero ¿de qué dimensión? De dimensión, ¿cómo lo habíamos puesto la dimensión? Aquí abajo, ¿sí, verdad? De DH con coeficientes en QL, de DH cuadrada, ¿no? ¿Cómo le hemos puesto la dimensión? Bueno, de DH, o sea, de DH por DH, ¿no? O sea, son las matrices con dimensión igual. Entonces yo tengo esta noción, y entonces esto en particular me está diciendo que se puede como factorizar, ¿no? Entonces que yo puedo ver a mi representación como una representación de QL, es decir, aunque yo tengo una representación de E, esta se puede llevar a una representación de QL, ¿de acuerdo? Y entonces el ejercicio es, ahora sí, el ejercicio, pedir que ρ sea continuo. El ejercicio, aquí lo pongo, bueno, está claro que es un ejercicio, entonces pedir que ρ sea continua, es pedir que ρ, no sé cómo llamarla, a lo mejor debería ser el diagrama, ¿verdad? Le voy a poner ρ tilde, pedir que ρ tilde, pero ahora vista como una representación de QL, así lo voy a poner así, ¿sí? Ver que ρ tilde vista como una representación de QL es continua, pero hay que pedir una cosa más, ¿verdad? Es continua, y que tenemos un encaje de E a los automorfismos sobre D, pero del anillo grupo de QL de G sobre B.
Es decir, ¿ustedes saben qué es eso del anillo grupo? Este objeto que está ahí, el QL de GB. El anillo generado por el grupo, ¿no? Libre. Creado por el grupo G. Es una propiedad universal y es un anillo, o sea, es como el módulo libre generado por G con coeficientes en QL, donde además se le da la estructura de anillo utilizando la multiplicación de G. Sí, o sea, así se puede definir, de hecho. O sea, se puede hablar en términos de una propiedad universal muy bonita, pero se puede construir a partir de G como el grupo libre con base G, o sea, el grupo libre con generador G, con generador de elementos de G. Entonces eso me da un módulo, un módulo sobre QL, se hace en general para anillos, entonces sería un QL espacio vectorial. Y luego se le da una estructura de álgebra o de anillo, haciendo la multiplicación, multiplicando a partir de decir cómo se multiplican los elementos de la base, decir cómo se multiplican los elementos de G, y ya tengo la multiplicación de los elementos de G porque puedo multiplicarlos, porque es un grupo, y entonces si ya me tomo cualquier elemento libre y los multiplico, pues hago con la propiedad asociativa y ya sale la multiplicación. También el anillo grupo cumple una propiedad universal muy bonita, ¿verdad? Que a lo mejor se las platico ahorita, pero déjenme terminar con esta idea, pero cumple una propiedad universal muy bonita. Entonces, fíjense lo que me está diciendo el ejercicio. Déjenme ver dónde estoy. Eso está mal. Bueno, el ejercicio me está diciendo que si ρ es continuo, pedirle que ρ sea continua es lo mismo que pedir que ρ tilde sea continua, y déjenme poner el diagrama entonces. Entonces yo originalmente tengo ρ que va de G a los automorfismos, déjenme poner los automorfismos de en B, ¿verdad? Pero los automorfismos de en B pues se encajan, ¿verdad? Se encajan en los automorfismos de QL de B, así como habíamos dicho, como una matriz. Entonces eso quiere decir que esta cosa que está aquí es la ρ tilde, ¿sí? Es la ρ tilde, la que está aquí, es la que estoy diciendo. Es verlo, ver a esta ρ como una representación de QL. Entonces lo que me está diciendo es, bueno, si tú le pides a ρ que sea continua, eso va a ser equivalente a pedirle que ρ' como representación de QL sea continua, pero no basta, ¿verdad? O sea, en general eso, si yo me quisiera regresar, como que lo que tengo que pedirle es que tenga una sección, que tenga un encaje en los automorfismos de QL, en los automorfismos de B, pero los automorfismos de B como QL de G, como QL de G espacio vectorial o como QL de G módulo, ¿verdad? ¿Sí? Todo el mundo entiende que es eso de módulo, ¿no? Es decir, que los elementos de E me van a sacar, o sea, los voy a poder ver como automorfismos de B, ¿sí? Como transformación lineal de B, pero que me sacan, o sea, que sus escalares son los elementos de QL de G. Es decir, no nada más me saca los escalares de QL, sino también me saca a los elementos de G, conmuta con G. Sí, es lo que me está diciendo. Me puede sacar los elementos de G, como los elementos de la multiplicación del grupo, los elementos de... una dirección es muy fácil, es decir, si es continua, entonces para abajo construir esta situación es muy fácil. Aquí lo interesante es más bien ver el regreso. Es decir, si yo tengo una representación de GL de B, de tal manera que la ρ tilde es continua, entonces, y si además tengo este encaje, entonces a partir de ahí yo debería poder demostrar que el ρ es continuo. ¿Sí? Entonces, así yo podría medir la continuidad de una representación. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Estos ejercicios ya se ponen un poquito más interesantes, ¿no? Ya empiezan a utilizar conceptos más interesantes. Entonces, nada más como recordatorio rápido. Recordatorio rápido es que si R es un anillo, y a mí me gusta, cuando yo hablo de anillos, pienso en anillos conmutativos con 1, ¿no? O sea, siempre para mí los anillos son así. Y G un grupo, entonces R de G se puede construir como el grupo libre, o no el grupo libre, no, el R módulo libre, generado por G, ¿sí? O sea, por cada elemento de G yo tengo una copia de R, por cada elemento de G yo tengo una copia de R, y luego simplemente, es decir, aquí eso yo lo estoy haciendo así, R de G se podría escribir como la suma directa, ¿verdad?, de R por EG, donde EG son los elementos de la, o sea, por cada, el eje es el básico, ¿verdad? Es el elemento básico. Entonces, por cada elemento de G yo tengo una copia, ¿sí? O a veces, si no quiero agregar mucha notación, le pongo RG, o sea, donde cada elemento de G lo estoy tomando como un elemento de la base, es el grupo, el módulo libre generado por estos, pero con la estructura de anillo, ¿sí? Con suma, pues coordenada, aquí no hay mucha cosa que decir, ¿verdad? En la coordenada, ¿sí?
Sí, queda claro, ¿verdad? O sea, un elemento aquí se puede entender como una sucesión, ¿verdad? O sea, ¿cómo se ven los elementos aquí? Un elemento aquí, pues en realidad lo vamos a poner como una sucesión AG, ¿verdad? Es como una sucesión AG con G en G. ¿De acuerdo? Es una sucesión, porque hay un elemento en cada copia, es una sucesión de estos elementos. Entonces, si yo me tomo dos elementos o dos sucesiones, AG, y la sumo con otra sucesión, BG, pues esta, por definición, pues es sumar, ¿verdad? AG más B, AG más BG. O sea, es la sucesión que se obtiene sumando coordenada a coordenada. ¿Sí? Esa es la cosa. Y ahora lo que sí está más interesante es el producto. Entonces, yo digo que para el producto es difícil decirlo así en términos de sucesiones. Lo más fácil es decir cómo se multiplican los elementos de la base, ¿verdad? Entonces, pero los elementos de la base ya están aquí descritos. Por eso me gustaba la otra notación como REG, donde eje son los elementos de la base. Si momentáneamente lo pienso así, para no hacer la digresión, entonces la convención es que si, ¿qué pasa si yo hago EG por EH? O sea, al mínimo yo tendría que poder multiplicar los dos elementos básicos. Y EG por EH pues es nuevamente el elemento básico GH, ¿verdad? Es decir, básicamente lo que está pasando es que me está diciendo cómo hacer la multiplicación, ¿verdad? De los elementos. Entonces, en la coordenada Gésima van a aparecer todas las sumas, ¿verdad? De los elementos cuya multiplicación me den ese G, ¿de acuerdo? Entonces, sí se ve, ¿no? O sea, si yo estoy haciendo la multiplicación de estas cosas, entonces tengo que hacer las sumas cruzadas, pero si coordenadas son iguales, pues eso lo sumo en cada término. ¿Sí se ve, no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? No es lo mismo que la multiplicación coordenada a coordenada, porque, por ejemplo, la coordenada L, donde L es un elemento de G, depende de cómo se factorice L en G como producto de elementos, ¿verdad? Entonces, esta cosa, el L podría, por ejemplo, considerarse como G1 por H1, pero también el L podría considerarse como un G2 por H2, y de hecho todas las combinaciones posibles. Entonces, cuando yo haga la multiplicación o de la AG, por ejemplo, por el BG, entonces aquí yo tendría que poner quién es la coordenada CG. Pero ¿cómo le hago para saber quién es la coordenada CG? Bueno, la coordenada CG pues sería como la suma de todos los productos, digamos AG1, BG2, de tal manera que el G1 por el G2 me dé ese G, ¿no? Es como la multiplicación de polinomios realmente, ¿no? Esa sería la operación de grupo. Por eso es que basta que yo lo defina en términos de la base. ¿Sí? Entonces, si yo lo puedo definir en términos de la base, entonces ya queda definido en todos lados. Entonces, este es el grupo anillo, y la propiedad universal que cumple es una muy curiosa. Bueno, lo primero que tengo que notar es que tengo un morfismo de G. Yo tengo un morfismo de G a las unidades. O sea, G se mete a R de G, pero más que meterse a R de G, se mete a las unidades de R de G. ¿Sí? O sea, los elementos de G caen en R de G adentro de las unidades, que por supuesto esto está metido aquí. ¿Sí? ¿Sí? Todo el mundo, o sea, todos los elementos, como los elementos de G son invertibles, entonces claramente los elementos, o sea, G metido ahí adentro, los GG, los elementos básicos son invertibles, son unidades en el anillo. Entonces, en este anillo, entonces, como está definido el producto, entonces, lo de G, tengo una inclusión de G aquí adentro que se meten como unidades. ¿Sí? Un homomorfismo que se mete. Y además esta cosa es un homomorfismo de grupos. Y entonces, eso ya hace que yo pueda considerar la categoría de objetos bajo G. Que por cierto, esa es una observación que te quería hacer en tu tesis. Tú hablas de objetos sobre y bajo, y tengo la impresión que en algunos casos estás confundiendo bajo con sobre. Debería ser sobre y otros bajo, ¿no? Ahí hay una confusión con eso, te lo voy a marcar. Pero entonces yo puedo considerar ahora los objetos bajo G, no sobre G. En este caso serían bajo G porque están por abajo, el G está arriba. ¿Sí? O sea, yo podría considerar una categoría, lo voy a hacer así. Consideremos la categoría, voy a poner ring, entonces en realidad son álgebras, es de álgebras G, ¿sí? De R álgebras bajo G. ¿Y eso qué quiere decir? Esa es la categoría de R álgebras bajo G. ¿Quiénes son los objetos? Los objetos pues, van a ser morfismos que van de G a una R álgebra, vamos a llamarlo A, donde A es una R álgebra, pero que de tal manera que de hecho A entra como una unidad. Entonces, voy a poner que G se va como una unidad, donde esta cosa es un homomorfismo. ¿Sí?
Y entonces, esos serían los objetos. Digamos, los objetos van a ser los álgebras, de tal manera que G se mete a, si quieren aquí lo puedo meter. Los objetos son las R álgebras A, de tal manera que G se encaja en A, pero como una unidad. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Lo puedo pensar como los morfismos de G a asterisco, porque claramente asterisco se mete a, o a crucecita, las unidades de A. Se mete a. Esos son mis objetos. ¿Quiénes son los homomorfismos? O los morfismos. Entonces, los morfismos de la categoría, pues son los diagramas conmutativos, ¿verdad? O sea, los morfismos son los morfismos de, si yo tengo dos álgebras, entonces AB es un morfismo de R álgebras. Pero como yo quiero un morfismo de R álgebras y yo tengo aquí un morfismo y un morfismo de aquí para acá, entonces lo que le pido es que este diagrama sea conmutativo, ¿verdad? Que conmuta con la estructura, con el morfismo estructural. No les dije que es el morfismo estructural, pero estos morfismos de G a A se llaman, es como el morfismo estructural, es lo que se llama el morfismo, que conmutan. ¿Qué se entiende, verdad? Que conmuta con el diagrama, o sea, que tal manera que el diagrama conmuta. Se entiende qué es lo que está pasando, ¿no? Esa sería mi categoría, y entonces ahora el grupo álgebra, RG, es uno de estos objetos en esta categoría. Y lo que le estoy pidiendo es que el grupo álgebra es el objeto inicial en esta categoría. ¿Sí? Entonces, yo pido RG. Entonces, R de G es el o un objeto inicial. ¿Sí? Y eso quiere decir que siempre que yo tenga un morfismo, o sea, que cumpla la propiedad universal siguiente, ¿no? ¿Cuál es la propiedad universal siguiente? O sea, es decir que si A es una R álgebra, junto con un homomorfismo de grupos, entonces junto con un homomorfismo de grupos vamos a llamarlo phi, que vaya de G a asterisco. Si yo tengo un homomorfismo que va de aquí para acá, entonces se factoriza. Entonces existe un único morfismo de R de G a A, de R álgebras. Existe un único morfismo de R álgebras tal que el diagrama conmuta. Tal que el siguiente diagrama conmuta, ¿verdad? O sea, G, aquí yo lo meto a R de G, pero recuerden que se mete a las unidades, y de aquí va a las unidades, y este sería el morfismo que ya está aquí, o sea, este sería phi, ¿verdad? ¿No? Y este sería el canónico, y entonces existe un único morfismo que no le llame quién es, ¿verdad? Si quieren le llamamos tau, entonces este sería el tau respectivo, ¿verdad? El tau inducido, digamos, el tau de las unidades. Entonces tal que este diagrama conmuta. Entonces una de las formas de describir la propiedad universal del álgebra grupo es como el objeto inicial en esta categoría, y lo acabo de escribir simplemente lo que es que es un objeto inicial, ¿verdad? Ustedes ya lo ven. Este es como un cono de un solo elemento, ¿verdad? Entonces el objeto inicial en como un cono de un solo elemento, ¿verdad? O sea, estoy tomando un solo elemento en mi diagrama, entonces es un cono en un solo elemento y es el objeto inicial aquí. Y la propiedad universal queda descrita de esta forma. Otra forma de describirlo es en términos de la función. Entonces, yo tengo al álgebra grupo y puedo considerar su grupo de unidades, ¿verdad? Entonces, yo tengo un funtor que va de la categoría de álgebra, de R álgebras, a la categoría de grupos, que es el funtor que se toma sus grupos de unidades. Entonces, ¿cómo quedaría aquí como adjunto? Yo voy a tener, y yo tengo el otro funtor que a la categoría de grupos, ¿verdad? Acá a la categoría de grupos le asocia su grupo anillo, construido así como lo acabo de poner. Y entonces puedo ver que estos dos funtores son un adjunto izquierdo y derecho, respectivamente. Y entonces, con este resultado de la función, también entonces, automáticamente obtengo en particular la propiedad universal y un montón de otras propiedades que cumplen los adjuntos izquierdos y los adjuntos derechos. Entonces sería a lo mejor esto lo encuentran en cualquier lado, ustedes lo buscan y ahí está, ¿no? Es algo muy conocido, entonces aquí lo puedo interpretar. Pero bueno, a mí me gusta entender luego las cosas y entender estas propiedades universales porque bueno, para mí es
más claro de repente entenderlo así. Pero bueno, la construcción es muy fácil también. Es el módulo libre, el R módulo libre generado por los elementos de G, con la suma coordenada condenada y la multiplicación inducida por la multiplicación de los elementos de G. Eso es lo más fácil que yo puedo considerar. Entonces, aquí un ejercicio facilito, ¿no? Nada más para que se entretengan. Decirme, por ejemplo, quién sería, si yo me tomo un campo y me tomo aquí los naturales, porque si me tomo el grupo de los naturales, ¿sí? Me tendría que tomarme, bueno, ¿qué pasa si voy a tomar los enteros? Con la suma, ¿sí? Si me tomo a los enteros con la suma, ¿quién sería este objeto? ¿Sí? Y así lo puse, ¿no? O sea, se tiene que ser el group ring. Casi si lo quieren pensar, no me importa, pongan aquí su campo favorito, ¿de acuerdo? Pongan los complejos. Si les digo su campo favorito, ojalá ustedes pensaran en QL o QP, pero bueno, piénsenlo así en los complejos, ¿sí? ¿Quién es ese QZ? ¿Sí? Y ¿sí? Y pues ya estamos en gastos, pues podría preguntar de otros, ¿no? De otros grupos más o menos famosos, ¿no? ¿Quién será Z de Z2 o Z módulo 2Z? ¿Quién será? ¿No? A ver si los pueden identificar, ¿no? Pueden decirme, esta cosa es esto. Y muchas veces las representaciones, de hecho, quedan determinadas en términos de estos anillos, ¿verdad? Las representaciones, es lo mismo. Bueno, ok, entonces con esto pues, hago la pausa. Lo que estábamos viendo era que este diagrama, ¿verdad? O sea, pedir que la rho sea continua, de G a B, es lo mismo que pedir que la rho tilde, que es considerar la representación como una representación de QL, sea continua, pero además pidiéndole que los elementos de E funcionen como automorfismos de B, pero de automorfismos que sacan también a los elementos de QL de G. Ya sabemos quiénes son los elementos de QL de G, no tenemos una descripción muy clara, y entonces podemos ver que la continuidad, que esto me daría la continuidad de las representaciones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar a otro ejemplo. Aquí voy a cambiar de página para que quede claro que era. Ok. Ok. Este ejemplo no lo voy a ver. Entonces. Entonces vamos a tomar el caso general. Luego voy a hacer una definición. Entonces aquí ahora tomemos. Vamos a tomar acá, perdón. Un campo. Y L sobre K, Galois. Vamos al caso de representaciones de Galois. Entonces, normalmente, ya saben, notamos por G el grupo de Galois. Entonces, la definición que ahora nos ocupa es que es una representación eleádica. Entonces, una representación eleádica de G es un QL espacio vectorial. Es un QL espacio vectorial de dimensión finita. De dimensión finita H, o sea, H nuevamente es igual a la dimensión de QL sobre B. ¿No? Es un QL espacio vectorial, si quieren ya vamos a llamarle aquí B. Es un QL espacio vectorial B de dimensión finita, H, equipado con una acción, vamos a ponerle de una vez, con un homomorfismo, con una acción de G a GL o los automorfismos de QL de B, un homomorfismo continuo. Un homomorfismo continuo. O sea, es una acción continua del grupo de Galois, ¿sí? Sí, lineal. Sí, los automorfismos es el GLN, ¿no? ¿Recuerden esto? Sobre QL. Ajá. Y entonces nuevamente, si
si mi campo, si mi extensión L, o sea, si extensión L es igual a la cerradura separable del campo K, entonces Rho se llama o se dice que es una representación eleádica de Galois. Sí, a ver qué les dije. Entonces, una representación eleádica de G es una QL de dimensión finita, nada más tal cual. Para el caso particular en que sea la extensión separable, entonces ese es cuando se llama una representación eleádica de Galois. ¿Sí? Entonces se le pone así, es para hacer, es casi imperceptible, pero el caso concreto de las cerraduras separables, en el caso del grupo de Galois absoluto, es cuando se llama representación eleádica de Galois, ¿sí? como hace rato. Entonces aquí hay dos ejemplos triviales, hay un ejemplo importantísimo que es ejemplo de definición, ¿verdad? No sé si se borró algo aquí, dígalo. Entonces el ejemplo son las representaciones eleádicas de dimensión 1. ¿Sí? Vamos a la primera representación trivial, vamos a poner ejemplo la representación trivial. Y luego la de dimensión 1. Entonces, ¿quién es la representación trivial? Bueno, pues vamos a tomarnos primero B, y lo voy a tomar como el espacio QL, la representación eleádica, entonces B me lo tomo como QL, y la acción de G, o sea, lo voy a poner como G como actúa en B, es una acción, entonces cuando ya lo trabajo concretamente, pues lo pongo así, ¿no? Tal cual. G como actúa en B, pues G como actúa como la identidad. Entonces cuando G actúa como la identidad, entonces es una representación eleádica, ¿sí? No hay más que decir, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Claramente aquí G está en G y B está en QL. Bueno, el espacio vectorial, pero en este caso el espacio vectorial. O sea, no actúa. G no actúa, pero entonces es la representación trivial. O sea, actúa no actuando, entonces es la representación trivial. Entonces no hay nada que decir, ¿ok? Entonces hay una, o sea, cuando yo tengo QL, un caso particular es tomarme ZL, que es los enteros eleádicos, ¿verdad? De QL, y yo puedo tomarme las representaciones aquí adentro. Entonces, bueno, están las representaciones de dimensión 1. Lo que pasa es que el grupo de Galois, o sea, lo veo de una vez. O sea, ahora fíjense, me voy a tomar, lo voy a poner aquí como ejemplo. Otro ejemplo. Entonces, ahora lo voy a tomar como K, lo voy a tomar como QL. O sea, mi campo va a ser QL y B también va a ser QL. ¿De acuerdo? O sea, tanto K como B va a ser QL. Y entonces aquí yo me voy a tomar la acción del grupo de Galois. Es que me lo puedo tomar como incluso una extensión, B me lo puedo tomar como una extensión cualquiera de QL, ¿no? Para que no sea tan trivial. Y sí, lo que pasa es que necesitaría ver los caracteres ciclotómicos para que yo les hable del twist, ¿verdad? Porque quiero describir quiénes son todas las representaciones de Galois de dimensión 1, pero hay una que es como la trivial y otras que tienen que ver con el carácter ciclotómico, pero no les he dicho quién es el carácter ciclotómico. Entonces, déjenme mejor saltarme esto para no empezarles a hablar del carácter ciclotómico ahorita. Entonces, mejor voy a hacerla así como va. A ratito les hablo de este carácter ciclotómico. Entonces, definición. La otra definición, entonces sea L una representación eleádica, sea B una representación eleádica de G de dimensión B. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una látiz, un retículo, una látiz, un retículo en B es un retículo en B es un ZL módulo
es un ZL módulo, submódulo, de hecho, dentro de B, le voy a poner submódulo de B, okay, un ZL submódulo de B, del tipo finito, o sea, finitamente generado. El tipo finito quiere decir que es finitamente generado, de tal manera que genera B como QL, como espacio vectorial. ¿Ok? Este equivalente, hay una forma equivalente de decir, ¿verdad? Equivalentemente. Equivalentemente es un ZL módulo libre es un ZL módulo libre, submódulo libre de B, o sea, es un ZL submódulo libre de G de rango exactamente igual a la dimensión del espacio vectorial, ¿no? Eso es submódulo. Aquí también hay que ponerle submódulo. ¿Sí? Entonces, sí queda claro, esta es como la noción análoga de látiz, ¿verdad? Cuando yo tengo una látiz en los reales, o un retículo en los reales, pues uno se lo imagina como un subgrupo discreto, ¿verdad? De los reales, o sea, es un Z módulo, ¿sí? Que es un subgrupo, que es una látiz de los reales, es un subgrupo discreto de los reales, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues es un ZL módulo, es un Z módulo, ¿verdad? Es un Z módulo, de tal manera, o sea, una látiz, pero no es un subgrupo discreto de rango máximo adentro de los reales. Entonces, es la definición de una látiz en los reales. ¿Y eso qué quiere decir? Si lo interpreto en un sentido más general. Pues lo que me estoy tomando es un Z módulo dentro de los reales, o dentro de Rn, ¿verdad? De rango máximo. ¿Sí? De rango máximo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que me genera el espacio vectorial Rn. ¿Sí? Es un subgrupo discreto dentro de alguna Rn de rango máximo. Y entonces esta definición es la definición análoga. Entonces un retículo aquí, pues si yo tengo una representación eleádica, entonces un retículo, en este sentido, pues va a ser un ZL submódulo de B de rango máximo. Es decir, que genera como QL el espacio vectorial a toda la situación, ¿sí? a todo el espacio. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, Rogelio, en esta definición no veo que tiene que ver el grupo G o que sea representación, Va a tener que ver un poquito más adelante porque yo voy a poder reescribir la representación. O sea, yo lo que quiero básicamente es escribir, sí, ahorita en esta definición no hay nada que decir, pero lo que yo quiero hacer, lo hago así porque lo que yo quiero hacer es, vas a la definición siguiente, pero lo que yo quiero hacer es considerar ahora representaciones, pero sobre ZL, no sobre QL. ¿Sí? O sea, como, ahorita vamos a ver, lo voy a escribir. Sí, en efecto, para la definición ahorita, pues en realidad B no tenía por qué ser una representación eleádica, simplemente con que fuera un QL espacio vectorial y con eso bastaba. De hecho, lo podría haber hecho. Si sea B, un QL espacio vectorial, y entonces me tomo un ZL módulo de tipo finito, que genera B como QL espacio vectorial, ¿no? Entonces, ahí está. Eso es la definición. En realidad, aquí no tiene nada que ver la representación eleádica. Lo que pasa es que sí requiero yo que para la siguiente definición sí va a requerir que sea una representación. O sea, para lo que vamos a hacer. Es decir, le estoy pidiendo de más, pero no importa, ¿no? O sea, sí. Entonces, voy a poner de una vez ya lo que vamos a poner aquí. Entonces, una definición. Entonces, una representación, una ZL representación. Una ZL representación de G es una ZL representación de G, sin ya llegar. Una ZL representación de G es un ZL módulo libre de tipo finito. Un ZL módulo libre de tipo finito, junto con una acción acción lineal y continua. De G. ¿De acuerdo?
Ok, y entonces, ahora, la cosa es que yo quiero entender, esa es una representación y vamos a ver que las látices, yo voy a poder ver las látices junto con acciones del grupo general lineal. Y un caso importante, una pregunta importante es cuando yo voy a poder, digamos, si yo considero una representación lineal sobre QL, o sea, sobre el campo, una representación lineal sobre el campo, ¿cuándo esa representación lineal va a provenir de una representación de ZL? Es decir, ustedes ven una representación sobre ZL, entonces la puedo extender a una representación sobre QL, simplemente haciendo el producto tensorial con QL. ¿Sí? O sea, yo podría extender la representación haciendo el producto tensorial con QL, entonces eso me daría. Es decir, me tomo una látiz, entonces si la látiz la hago el producto tensorial con QL, obtengo un espacio vectorial sobre QL. Entonces si yo tengo una representación sobre ZL, haciendo el producto tensorial sobre QL, la puedo pasar a una representación de QL. Pero viceversa no es necesariamente cierto. Es decir, si yo empiezo con una representación sobre QL, una pregunta interesante es ver cuándo esta representación proviene de una representación sobre ZL. ¿Sí? Esa era la idea de poderlo relacionar con eso. Entonces, en concreto, vamos a hacer sea T0 una látiz, una ZL. Una látiz, o un retículo, le puse, ¿no? Un retículo en B, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que para cada G en el grupo, lo que yo tengo es que G, si me fijo en la imagen bajo T de toda la látiz, entonces esto es el conjunto, ¿verdad? de las imágenes, G de B, tal que B está en la látiz. Entonces, lo que yo tengo es que esta cosa es nuevamente una látiz, ¿no? Nuevamente un retículo. ¿Sí? O sea, me tomo la imagen de un retículo, es nuevamente un retículo. Más aún, el estabilizador, si yo me fijo en el estabilizador, el estabilizador, que vamos a denotarlo por H, que es el conjunto de los Gs en G, es el estabilizador de la látiz, tal que G de T0 es igual a T0, es decir, los elementos en G que me fijan a esa látiz, el estabilizador de T0 es un subgrupo abierto. Es un subgrupo abierto de G. Y entonces aquí les voy a marcar esto porque es un detalle que hay que estar seguros que sí es cierto. Y entonces, lo que yo puedo considerar es el cociente. Entonces, el cociente G módulo H, por ser H abierto, entonces yo lo que voy a querer es que esta cosa es finito. Y entonces yo puedo considerar la suma entonces la suma, que vamos a llamarla T, que es igual a la suma de las Gs en G de G de T0, o sea, me fijo en la suma de estas látices, ¿verdad? Estas G de látices, es una suma finita. ¿Ok? Y nuevamente, por supuesto, T es una látiz, y T es una látiz, ¿no? Y es una látiz, o es un retículo. Y entonces, además, este retículo es estable bajo la acción de G, o sea, es invariante, claramente, por la construcción, ¿no? Profesor, creo que yo me perdí un poquito con los retículos, porque no me queda muy claro. A ver, No, es que no tengo, creo que estoy un poco perdido. ¿Por qué les llaman retículos a esas cosas, a esos grupos de...? Es por la analogía que te digo con los reales. O sea, ¿qué es un retículo dentro de un espacio vectorial real? ¿Qué es un retículo dentro de un espacio vectorial real? Es un subgrupo discreto de un espacio vectorial real, por ejemplo, ¿sí? Pero de rango máximo, es lo que les decía, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me tomo Rn, el retículo usual, o el retículo más fácil, es tomarme Zn, ¿sí?
Zn es un subgrupo discreto de Rn, Zn de rango máximo, ¿verdad? O sea, Zn tensor de los reales es Rn, ¿de acuerdo? Eso es. Si yo tomara dentro de R5, por ejemplo, Z2, ese no es un retículo, Z2, porque no me genera todo. O sea, para que sea un retículo tiene que ser un subgrupo discreto de rango máximo, ¿sí? Un subgrupo discreto de rango máximo. Un Z módulo discreto de rango máximo. Entonces, eso es lo que es un retículo. Es un subgrupo discreto de Rn o de un espacio vectorial sobre R, un espacio finito de espacio vectorial sobre R, que es discreto, ¿verdad? Que es un grupo Z módulo discreto, de tal manera que cuando lo hago que usted con los reales, me genera todo el espacio vectorial. Y entonces, esa es la misma cosa que estamos tomando aquí. Si te fijas, los reales es una completación de los racionales, es un campo completo. Y los racionales contienen a los enteros. ¿No? La situación que estamos viendo, ¿no? Los racionales contienen los enteros. Entonces, las látices son Z módulos, ¿no? Son Z módulos. Las látices en los reales son Z módulos. O sea, me tomo el anillo de enteros de los racionales. Sí, me tomo un R espacio vectorial dimensional. Me tomo el anillo de enteros de los racionales, que son los enteros. ¿Sí? Y entonces defino ahí adentro un Z módulo de rango máximo, pues es una látice, ¿ya? Ahora eso lo voy a pasar al mundo teórico, cuando me tomo otra completación de los racionales. Ahora tómate los racionales, tómate otra completación. Vamos a tomarme esta eleádica, ¿no? Lo completo con el valor absoluto eleádico y obtengo los racionales eleádicos. Ahora, de los racionales eleádicos sería como lo harán los racionales, me fijo en su anillo de enteros. ¿Quién es el anillo entero de QL? Pues es ZL, son los enteros eleádicos. Y ahora yo tomo un espacio vectorial sobre QL, ¿no? Yo tomo un espacio vectorial sobre QL. Y ahora yo quiero definir ahí una látiz. ¿Sí? Quiero definir una látiz. Bueno, pues la látiz va a ser un ZL módulo libre de rango máximo. Entonces eso es una látiz, un ZL módulo libre de rango máximo. Y entonces ahora ya que tengo las látices, yo puedo definir representaciones. Yo había definido representaciones sobre QL, donde eran QL espacios vectoriales, pero ahora quiero definir representaciones sobre ZL. ¿Sí? Entonces eso es lo que hice, una ZL representación de G, es un ZL módulo libre de tipo finito, equipado con una acción con G. O sea, ¿sí? La látiz. Y ahora la cosa, lo que yo les platico es que cuando yo tengo una látiz, cuando hago el producto tensorial con el campo, con QL, obtengo el espacio vectorial, así como los reales, ¿verdad? Cuando tengo una látiz sobre un espacio vectorial real, si hago el producto tensorial con R, obtengo todo el espacio vectorial. Y en particular, cualquier representación sobre, en este caso, una representación eleádica o una ZL representación, cuando yo le hago el producto tensorial con los racionales eleádicos, o sea, con QL, voy a obtener una representación eleádica. ¿Sí? ¿Sí se ve o no? Lo estoy tratando de escribir. O sea, si yo me tomo una representación, a ver, voy a abrir un paréntesis a lo mejor en esta hoja, ¿no? Entonces, fíjate, ¿qué es una representación sobre ZL? Una representación eleádica. Entonces, uno de G, el grupo general lineal o el grupo de automorfismos, que voy a poner así, de dimensión L de ZL, ¿de acuerdo? Esta es una representación. Ahora, yo esto lo puedo meter, o lo puedo pensar adentro de GL de QL, de alguna manera. O sea, ya sea porque esta cosa es GL de ZL tensor QL sobre ZL, o simplemente porque ZL se puede ver como un elemento de QL y entonces simplemente es la inclusión canónica. Digamos, la parte de la derecha me da lo mismo, pero es como la forma algebraica. Entonces, esta representación me da una representación de este lado, ¿eh? Me da esta representación que está aquí. Entonces, siempre que yo tengo una representación por abajo, déjame ponerle, siempre que yo tengo una representación aquí, se levanta a una representación acá. Sí, se levanta. Pero aquí la pregunta es más bien al revés. ¿Cuándo, si yo tengo una representación arriba, es que son como los problemas de descenso típicos, cuando yo tengo una representación arriba, ¿cuándo esa representación proviene de una representación por abajo? ¿O cuándo se va a poder factorizar por una representación a través de una látiz? La idea de todo esto es que posiblemente sea más interesante o más fácil, no es más fácil en realidad, pero sí podrías obtener otro tipo de información, digamos, cuando yo puedo factorizar mi representación en términos de una representación ZL-árica. Entonces, lo que llaman representaciones integrales, ¿no? Enteras. Entonces, entender este juego entre las representaciones sobre QL o sobre ZP es muy fácil. Si ustedes, por ejemplo, saben de variedades abelianas y todo ese tipo de cosas, ustedes ven que, por ejemplo, la uniformización que les había platicado, ¿no? O sea, los todos, ¿cómo se construyen? Pues es un espacio vectorial dividido sobre una látiz.
¿De acuerdo? Sí, ya tienen que ir, y eso lo dice. Sobre una látiz. Entonces, cuando yo obtengo ese tipo de objetos, estoy obteniendo objetos interesantes nuevos. Entonces, aquí es un poco la misma idea, ¿no? Como que nos gustaría ver qué objetos nuevos e interesantes se van a poder construir a partir de estas consideraciones de tomarme módulos, o sea, ZL representaciones respecto con QL representaciones, ¿no? Y poderlo ver. En términos cohomológicos, yo les había dicho que las representaciones, los grupos de cohomología tales son representaciones eleádicas, ¿sí? Pero eso sí tienen coeficientes sobre QL. Pero si mis grupos de cohomología tienen coeficientes sobre ZL, que es algo completamente normal, porque así es como se hacen las cosas, entonces yo estaría obteniendo una representación como las de abajo. Y entonces la pregunta no viene sobre si yo tengo una cohomología con coeficientes sobre QL, ¿se puede factorizar una cohomología sobre ZL? Tiene ciertas ventajas considerables sobre ZL, porque ZL es un anillo bastante amable, es un anillo de enteros que tiene muchas propiedades muy parecidas a los de los enteros realmente. Y entonces entender cómo son esas representaciones pues da mucha luz a la geometría o al álgebra o lo que yo esté haciendo. Entonces, por eso es que uno estudia esta relación. Entonces, ahora lo que hicimos fue tomarme látices, y las látices tienen una acción del grupo G, y entonces lo que estoy tratando de hacer es un truquito que se utiliza siempre, que es tratar de considerar una látiz estable, ¿verdad? Es decir, estable bajo la acción de G. Es decir, si yo me tomo una látiz y hago actuar el grupo G, esa látiz se me mueve a otra látiz. Sí, te lo imaginas. Tú imagínate los enteros adentro de Rn. Y entonces tómate una acción de grupo, por ejemplo, una traslación, ¿no? Tómate en Rn un grupo, podría ser el grupo de traslaciones, ¿no? Entonces yo puedo esa látiz trasladarla, pues no me queda en la misma látiz, salvo que la traslade por un vector en la misma látiz, ¿de acuerdo? Entonces, la cosa está en que aquí yo tengo un grupo, depende de cómo sea el grupo, la acción de ese grupo en la látiz me puede dar distintas látices muy diversas, ¿no? Una cosa interesante es saber quiénes son las látices estables, las que cuando yo le aplico el grupo, me queda en la misma látiz. Y entonces lo que estamos haciendo ahorita era tratar de construir una látiz estable, porque vamos a necesitar látices estables para poder hablar de esta factorización que le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Ya quedó claro más o menos? Esa sí, ya lo he entendido más, muchas gracias. Ya tengo la imagen como intuitiva. Ok, entonces bueno, ya se acabó esta sesión, pero entonces vamos a retomar en esta construcción de estas látices para la próxima vez. Sí, yo les digo, aquí de repente voy a empezar a hablar de campos locales y eso, entonces de repente van a tener que estudiar un poco más posiblemente, y voy a tener que regresar un poquito a lo que les digo. Voy a hablarles un poco de vectores de Vicky y eso, pero cuando me haga falta, ¿no? Cuando me haga falta. Y para esta parte que viene, que vamos a tener que estudiar un poquito más, ¿cuál sería como la referencia para irle dando desde ahora? Bueno, la parte de esta cosa, hay un libro de Serre, de Jean-Pierre Serre, que se llama Campos Locales,